Roma se sofocaba bajo el sol opresivo de octubre. Era el año 1958. Miles se reunieron en la plaza de San Pedro, un mar de rostros de luto. El Papa Pío XII, el jefe de la Iglesia Católica, había muerto. Su reinado había abarcado décadas tumultuosas, incluyendo los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, los fieles venían a presentarle sus respetos. Pocos sabían que un escándalo estaba a punto de desarrollarse. Mancharía para siempre el legado de este santo hombre. El embalsamamiento de Pío XII se convertiría en una historia susurrada en voz baja, una nota macabra al pie de página en la historia papal. El aire crepitaba de anticipación. Las puertas de la Basílica de San Pedro pronto se abrirían. Los fieles pasarían en fila frente al cuerpo del pontífice. Yacía en estado, un recordatorio visible del dominio de la muerte incluso sobre los más poderosos. Pero bajo la sombría ceremonia se agitaba una corriente subterránea de inquietud. Circulaban rumores, susurros de algo mal con los preparativos finales del Papa. El calor era implacable, abrumando a los dolientes. Parecía amplificar el creciente hedor que emanaba del interior de la basílica. Un olor fuera de lugar en medio del incienso y la solemnidad. Este no era el dulce aroma de santidad que se esperaba en un momento tan sagrado. Era el inconfundible y horrible hedor a putrefacción. Eugenio María Giuseppe Giovanni Pacelli. El nombre Pío XII resonaba en todo el mundo. Era una figura de inmensa influencia, tanto venerado como vilipendiado. Nacido en una familia aristocrática italiana, Pacelli ascendió en las filas de la jerarquía de la Iglesia. Era conocido por su aguda inteligencia, sus habilidades diplomáticas y su inquebrantable piedad. En 1939, en vísperas del conflicto global, Pacelli ascendió al papado. Tomó el nombre de Pío XII, un título cargado de historia y expectativas. El mundo observó cómo la guerra envolvía a Europa y el papado fue empujado al centro del escenario de una crisis moral. Las acciones de Pío XII durante este periodo siguen siendo una fuente de intenso debate. Algunos lo elogiaron como un salvador silencioso, argumentando que su diplomacia entre bastidores salvó innumerables vidas judías. Otros criticaron su percibido silencio ante las atrocidades nazis, cuestionando su brújula moral en los tiempos más oscuros. Independientemente de la postura de cada uno sobre el historial de Pío XII en tiempos de guerra, su impacto en la Iglesia fue innegable. Era un erudito y un teólogo profundamente conservador en sus puntos de vista. Reforzó las enseñanzas católicas tradicionales y centralizó el poder dentro del Vaticano. Su largo pontificado vio a la Iglesia navegar las complejidades de un mundo que cambiaba rápidamente. En medio de la pompa y la ceremonia del Vaticano, un hombre destacó por sus métodos poco ortodoxos y su ambición: Riccardo Galeazzi Lisi. Un médico ambicioso se había insinuado en la corte papal, convirtiéndose finalmente en el médico personal de Pío XII. Galeazzi Lisi era un hombre impulsado por el deseo de reconocimiento, alguien que ansiaba ser el centro de atención, incluso en presencia de la divinidad. Vio en la muerte del Papa una oportunidad para dejar su huella, para grabar su nombre en los anales de la historia a través de una técnica de embalsamamiento revolucionaria. El método tradicional, probado por el tiempo y comprobado, se consideraba demasiado lento, demasiado común para Galeazzi Lisi. Propuso una alternativa radical, la ósmosis aromática. Este procedimiento no probado, en gran parte desconocido, según él, preservaría el cuerpo del Papa mucho mejor. Permitiría a los fieles un tiempo prolongado para presentar sus respetos. Argumentó que su método sería un testimonio de la ciencia moderna y un tributo apropiado al pontífice. El escepticismo se encontró con la propuesta de Galeazzi Lisi. Los tradicionalistas dentro del Vaticano se resistieron a la idea de un método tan poco probado. Argumentaron a favor de la dignidad de la práctica establecida. Pero Galeazzi Lisi fue persuasivo, tenía el oído de poderosos aliados dentro de la Iglesia. Tal vez, cegados por el dolor, confiaron en sus promesas. Se tomó la decisión. Se emplearía la ósmosis aromática. Fue una decisión que tendría consecuencias desastrosas. ¿Una técnica revolucionaria? Los detalles de la ósmosis aromática de Galeazzi Lisi permanecen envueltos en una mezcla de especulación y curiosidad mórbida. Lo que se sabe es que la técnica implicaba cubrir el cuerpo con una mezcla compleja de hierbas, aceites esenciales y otras sustancias desconocidas. Este brebaje, afirmaba Galeazzi Lisi, extraería las impurezas, preservaría el cuerpo del Papa
previniendo los procesos naturales de descomposición. El médico trabajaba con un aire de confianza, dirigiendo a sus asistentes mientras aplicaban meticulosamente su brebaje. El aire en la cámara era denso con el aroma penetrante de los fluidos de embalsamamiento, una dulzura empalagosa que hacía poco para enmascarar el olor subyacente a muerte. Los asistentes trabajaban incansablemente, con los rostros grabados con una mezcla de reverencia y ansiedad. Se movían con una delicada urgencia, muy conscientes de la importancia de su tarea. El mundo exterior lloraba, ajeno al procedimiento poco ortodoxo que se estaba llevando a cabo con su líder espiritual. El tiempo era esencial. Millones esperaban la oportunidad de ver el cuerpo del Papa. Pero a medida que las horas se convertían en días, las dudas comenzaron a aparecer como sombras. El cuerpo de Pío XII, en lugar de conservarse más, adquirió una palidez desconcertante. El olor, lejos de disiparse, se intensificó. Se filtraba por debajo de las puertas selladas de la cámara de embalsamamiento, un presagio espantoso del horror que se avecinaba. Comienza el embalsamamiento. El proceso de embalsamamiento comenzó pocas horas después de que el Papa Pío XII exhalara su último aliento. Galeazzi Lisi, con aire de importancia, supervisó cada paso. Era como un maestro dirigiendo una sinfonía macabra. Su confianza aumentaba con cada hora que pasaba. Los tradicionalistas observaban, con los rostros grabados con la duda, pero sus voces fueron silenciadas por la rapidez de las acciones de Galeazzi Lisi. El cuerpo del Papa, vestido con simples vestiduras blancas, fue colocado sobre una mesa inclinada. La habitación estaba llena del olor empalagoso del formaldehído y el aroma penetrante del brebaje de Galeazzi Lisi. Era una yuxtaposición extraña, lo sagrado y lo científico, los antiguos rituales de la muerte encontrándose con la arrogancia de un hombre que creía que podía engañar a la naturaleza misma. Pasaron los días. La noticia de la muerte del Papa resonó en todo el mundo. Los dolientes comenzaron a llegar a Roma, su número aumentaba a cada hora. Aún así, Galeazzi Lisi trabajaba, su confianza inquebrantable, mientras continuaba aplicando su ósmosis aromática. Desestimó las crecientes preocupaciones de sus asistentes, restando importancia a la decoloración que comenzaba a estropear la piel del Papa. La presión aumentaba, el mundo esperaba. Galeazzi Lisi, sin embargo, permaneció impávido. Estaba tan cerca de lograr su objetivo. Su nombre, creía, estaría para siempre ligado a esta revolucionaria técnica de embalsamamiento. Sería celebrado por su genio, pero el hedor a putrefacción, que se hacía más fuerte con cada día que pasaba, contaba una historia diferente. Era una historia de arrogancia, de ambición que salió mal y estaba a punto de desarrollarse en un escenario mucho más grande de lo que Galeazzi Lisi jamás podría haber imaginado. Apenas el cuerpo de Pío XII fue expuesto en la sala de los suizos, en Castel Gandolfo, el método mostró su fracaso. En minutos, la piel se llenó de arrugas y lo que vino después fue descrito por testigos y médicos como la descomposición en vivo más rápida que recuerda la historia de la medicina forense. El cadáver comenzó a hincharse por los gases internos, el rostro se volvió ceniciento y por la boca y otros orificios comenzaron a fluir fluidos oscuros. El hedor se volvió insoportable. Los guardias suizos, que debían hacer guardia junto al féretro, empezaron a desmayarse por el olor, lo que obligó a una rotación constante cada 15 minutos. Según las crónicas de entonces, una furiosa sucesión de fenómenos cadavéricos transformadores comenzó. El cadáver del Papa se hinchó, el rostro se volvió gris y una miasma oscura brotaba de su boca, posándose en sus ojos. El momento más estremecedor ocurrió durante la procesión fúnebre. El calor de aquel otoño de 1958 y el encierro del cuerpo en un ataúd sellado provocaron una acumulación de gases que, según versiones, hizo estallar la cavidad torácica del pontífice, generando un estruendo aterrador. El New York Times informó en ese momento que muchos cientos de miles de fieles fueron testigos del malogrado embalsamamiento. Algunos reportes mencionaban incluso que los sellos del ataúd se rompieron por la presión interna. El escándalo fue tan grande que marcó el final de la carrera del oftalmólogo Galeazzi Lisi. El Papa Juan XXIII, sucesor de Pío XII, lo expulsó del Vaticano. Poco después, el Consejo Médico Italiano también lo echó de la institución por mala praxis. El Papa, que condujo la Iglesia durante la guerra, terminó siendo recordado también por el escándalo post-mortem que puso fin a la era de los embalsamamientos improvisados en el Vaticano.